ahora me dejó muy... ¿Te sientes que es raro? Sí, me dejó muy fiero prensado con la silla, ¿no? Mejor así. Aló, mejor así. Mejor prefiero así, aunque se vea. Y sí, ya estamos. Ya está. Listo. Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Ultimátum Digital. Sean todos bienvenidos a este espacio informativo de La Entrevista. Me acompaña, el día de ayer no estuvo, Javier Guizar. Muy buenas tardes, bienvenido. Tony, buenas tardes a todos aquí con muchas noticias importantes. Hoy jueves, Hoy 30 jueves, de abril, 30 Día de abril, del ya. Niño. Día del Niño, felicidades a todos los niños y niñas y todos aquellos como nosotros que aún tenemos claro. alma de niños. Todos tenemos todavía Chavorruco, pero espíritu, con alma de niño. Sí. Escríbanos, por favor, síganos en nuestras redes sociales de Ultimátum, participe, pregúntenos, cuestiónenos y sobre todo también cuestione a las autoridades, Sí, por supuesto. pero también relátenos sus experiencias, esta pandemia que a todos sorprendió en el mundo. Cuéntenos sus historias, qué está pasando, cómo la está pasando en su casa, en el trabajo, o si no tiene empleo también. Opínenos, por favor, que ahí daremos respuesta puntual. Sí, claro. Y si no lo sabemos, preguntaremos también a las autoridades competentes. Hoy en la entrevista tenemos, para darle seguimiento el día de ayer, hoy tendremos una entrevista muy interesante con el doctor Ernesto Antonio Zarco, para abordar el tema. Javier y público, el día de ayer estuvimos dándole puntual seguimiento a lo que está pasando en la frontera sur un de tema delicado, México, ¿no? Centroamérica, desde el punto de vista periodístico. Ayer en una colaboración especial con nuestro colega periodista Isaí Mandujano de la revista nacional de Proceso, él nos relataba cosas que, si bien es cierto, no son nuevas, pero con la pandemia se ha agudizado la crisis. Hay un ambiente de caos, hay un ambiente bastante enardecido, si lo podríamos calificar así, sobre todo de nuestros hermanos centroamericanos, porque Guatemala, que es nuestro vecino justamente en nuestra frontera, selló literalmente las fronteras, cosa que no había pasado. Este es un contexto que vamos a ir relatando previo a la entrevista que ya está en la línea con nosotros el doctor Ernesto Antonio Zarco Ortiz, para abordar este tema de la asignatura pendiente en la frontera sur en unos momentos más. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarte, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada y abordar este tema desde esta mirada de los estudios regionales. En un momento más daré cuenta de tu currículum, doctor. Por lo pronto, muchísimas gracias por recibir la llamada. Recibe un cordial saludo también a nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayo Arce, y está conmigo en el estudio también mi colega Javier Guizar, que también te va a estar preguntando aquí y abordando esta situación que a todos interesa, porque el día de ayer, doctor Javier y público que nos sigue, ayer estuvimos interactuando con la gente de Ultimátum Digital y nos preguntaba qué está pasando realmente ahí, qué autoridades competentes no están haciendo su tarea, y sobre todo es la parte que vamos a poner el acento hoy, el énfasis el día de hoy, la xenofobia, este sentimiento que aún tenemos ahí de rechazar al extranjero, pero para colmo de males también nosotros padecemos esa situación cuando en algún momento también nosotros como mexicanos hemos ido a los Estados Unidos o alguna parte de Europa. Sí, pero es un rechazo de un éxodo de migración, digo, porque vienen muchos extranjeros al país, ¿no? Están los turistas que son bienvenidos y dejan una gran derrama económica,
Pero este tema de migración que es más allá de la Biblia, los éxodos, que tiene otra característica, ¿no? Muy diferente, y que hoy también, no sé si el doctor está de acuerdo, yo creo que sí, es un tema de seguridad nacional, no solamente para nosotros, sino también para nuestros incómodos y aliados vecinos del norte, que determinan muchas cosas de la política nacional y de seguridad económica, educativa y cultural también en nuestro país. Pero sí es un tema que se tiene que revisar, más ahorita, doctor, con esta pandemia inusual que estamos viviendo y que jamás creímos muchos que íbamos a vivir, que solamente la mirábamos en las películas de Hollywood, de Hollywood, ¿no? ¿Sí? Sí. Norteamericanas, y que hoy es una realidad, pero se siguen dando los éxodos, no solamente en nuestra frontera, sino también en Europa, de África y de otros continentes hacia Europa, pero la nuestra, que también está teniendo éxodos desde África por Brasil, y de Brasil hasta Centroamérica, y de Centroamérica a Guatemala y luego a Chiapas, y que hoy, aparte, hay que sumarle el coronavirus, que esto pone a la gente más sensible, más preocupada, porque saben que esta gente puede ser un punto de contagio, porque vienen caminando muchos, pasando 2, 3 fronteras antes de llegar a la nuestra. Entonces es una preocupación, pero también me preocupa, doctor, y Tony, que no hemos visto un comentario o un tema nacional, qué se va a hacer con esta gente en épocas de pandemia, donde las cifras van a aumentar, y si hay una política federal de atención a ellos en especial, y cuál es. Yo no he visto hasta ahorita, no he revisado, o digo, puede ser que también yo esté en un margen de error y no encontré la información, pero no sé qué nos diga usted, doctor. Antes de empezar, doctor, Perdón. quiero... ¿quién es el doctor Ernesto Antonio Zarco? Él es doctor en estudios regionales y maestro en estudios culturales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, colabora en el Global Migration Center de la Universidad de California como investigador asociado, es profesor de licenciaturas y posgrado en las ciencias sociales y humanas. Sus líneas de investigación son justamente esto que nos interesa: transfronteras, migraciones, corporalidades e identidades sexuales diversas. En una primera impresión, doctor Antonio Zarco, ¿cómo se está estudiando este fenómeno? Porque ayer analizábamos desde el punto de vista periodístico cómo está la situación allá, pero ¿cómo entender esta situación que están pasando los migrantes en medio de este nuevo contexto que es la pandemia, doctor? Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes, poder compartir un poco desde el conocimiento analítico sobre estas cuestiones, ¿no? Principalmente un poco más aquellas cuestiones que se ven sumadas a la migración, ¿no? El fenómeno, si así lo queremos llamar, de la migración, debe de estudiarse desde muchas aristas, ¿no? Y principalmente desde aristas del momento. Tapachula, digamos, tiene ciertas cuestiones ahí que podemos decir que son problemáticas, ¿no? Primero, en su relación histórica con Centroamérica, principalmente con Guatemala, y estos movimientos o desplazamientos humanos de personas que se han dado a lo largo del tiempo, ¿no? Y vemos también cómo se ha ido modificando un poco las cuestiones migratorias o los procesos de desplazamiento y también sus rutas, ¿no? En un principio estas migraciones se daban por contacto laboral, ¿no? Estas personas migrantes de Guatemala que venían a Tapachula, a la pizca del café, a la pizca del cacao, etcétera. Y con el tiempo se fueron modificando, digamos, estos tipos de desplazamiento, ¿no? Principalmente la modificación más grande se dio en los años 90, cuando fueron las repatriaciones con este concepto, digamos, políticamente correcto que va en torno hacia la expulsión que hace Estados Unidos de personas que no están de manera oficial o oficializadas en el país, ¿no? Y se deportaron muchísimas personas y se deportan en un clima tanto no conveniente para
Estados Unidos y para nada conveniente para Centroamérica. Primero, nada conveniente para Estados Unidos porque se rebasaron, digamos, por completo las cárceles y las cuestiones de criminalidad, y había muchas personas que pertenecían a las maras salvatruchas. Aquí, digamos que comienza el punto álgido de la xenofobia en Chiapas, ¿no? Y principalmente en estas cuestiones migrantes del norte, del regreso, mejor dicho, del norte al sur. Y en Centroamérica no habían las condiciones porque todavía tenían procesos muy fuertes en cuanto a la guerra civil, ¿no? Que en un principio, y sigue siendo, el interés o el deseo de las personas que se mueven para poder salir de su país. En este sentido, Tapachula, digamos especialmente Chiapas, queda en este medio, en este trampolín entre la expulsión que se da de Estados Unidos hacia Centroamérica, porque las fronteras del sur, a comparación de las fronteras del norte, son sumamente porosas, ¿no? Puede haber que se le haya expulsado a la persona de Estados Unidos, o sea, estas deportaciones, y llegue a Guatemala, llegue a El Salvador, y aprovechando la porosidad de la frontera, pueden volver a ingresar al país, ¿no? Y pueden volver a intentar llegar otra vez hacia los Estados Unidos. Sin embargo, en estos tiempos, estas fronteras han dejado de ser un poco porosas y han respondido mucho a las cuestiones que Estados Unidos también da, ¿no? Como directrices para poder llevar a cabo estos procesos de contención migratoria. Y se ha deportado desde hace varios años a muchos centroamericanos, y los Estados Unidos no deporta hacia el país de origen, sino que deporta a un tercer país, ¿no? Que en este caso sería México, y las deportaciones las hacían o las hacen todavía en las fronteras, en este caso en la frontera sur, ¿no? Tanto en Talismán como en Ciudad Hidalgo. Y esto permitía que el flujo, o permite todavía que el flujo de migrantes sea un poco estancado, se esté estancando todavía aquí en Chiapas, y que a este estancamiento, a esta problemática, se le sumen otras, ¿no? Como las cuestiones de pobreza y de precariedad, de marginación que tiene Chiapas, sumadas a las cuestiones de pobreza y de marginación que también presentan este tipo de personas que están en constante desplazamiento. Ahora bien, después, especialmente en estas cuestiones relacionadas con el COVID o con las cuestiones de pandemia, digamos que los estados lo que hacen es responder de manera inicial o de manera principal a la población que contienen sus límites políticos administrativos, ¿no? En este caso, México pues tendría que responder de cierta manera y obligatoriamente a poder controlar la pandemia con sus ciudadanos, ¿no? O para sus ciudadanos o a través de sus ciudadanos. Y aquí viene una discusión en torno a quién es considerado ciudadano en este país, ¿no? Si se es considerado también a, por ejemplo, quienes piden refugio, quienes solicitan refugio en este caso, que si bien ellos están como amparados por las leyes migratorias y por las leyes del Estado, quedan también un poco invisibilizados porque no tienen derecho como tal a poder asistir a un recurso médico, ¿no? El recurso médico, por ejemplo, como el Seguro Popular, cuando existía como tal y entraban las personas migrantes y comenzaban su solicitud de refugio, su solicitud de protección o su regularización migratoria, contaban con 3 meses para poder tener seguridad social, ¿no? En este caso de salud. Después de los 3 meses no podían tenerla, sino era a través de la legalización o la formalización de su situación migratoria, y como toda persona poder tener el acceso a la seguridad social a través de un trabajo, ¿no? Sin embargo, estas personas se ven completamente atadas de mano porque muchas personas no las emplean, ¿no? Y si las emplean, no las emplean con condiciones, y esto es igual para cualquier otro mexicano, ¿no? Son las mismas condiciones que viven los mexicanos. Y esto pasa un poco en Chiapas, o sea, no hay una atención o una propuesta de políticas públicas para la atención a la salud en pandemia para las personas migrantes, tampoco lo hay para mucha parte de la población mexicana que está en cierta situación de precariedad, ¿no? Sin embargo, hay que voltear un poco la mirada, o hay que ver
un poco hacia hacia la mirada de los grupos, ¿no? Hacia la mirada de los colectivos. Cómo estos grupos de migrantes o cómo estos colectivos se están asociando para crear estrategias o para formar estrategias que puedan ayudarlos, por una parte, a atender las indicaciones del Estado, como la sana distancia, como el quédate en tu casa, como otros tipos de cuestiones relacionadas con estas situaciones, ¿no? Y cómo es el interior de su colectivo. Ellos mismos están haciendo estrategias de protección, estrategias de contención, digamos, es decir, no salir, o quiénes son los que tienen que salir al súper, quiénes son los que tienen que trabajar, etcétera, ¿no? Tapachula es muy claro en cuestiones de espacio y se pueden ver sumamente fuerte cuando tú vas en un día normal, en un día sin pandemia, si lo queremos nombrar, tú vas al Parque Central de Tapachula y puedes ver muchísimas personas migrantes en distintas calidades, oficiales o no oficiales en cuanto a su regulación migratoria, trabajando en el centro, ¿no? Y estos trabajos que son trabajos que no están oficializados, digamos, de cierta manera. Puedes ver a los colectivos de migrantes haitianos y migrantes africanos trenzando cabellos, vendiendo refrescos, vendiendo agua, ¿no? Por otro lado, puedes ver a personas centroamericanas trabajando en la limpia municipal. Eso es algo muy peculiar que se da todos los días en la mañana. Se les subcontrató, digamos, desde el municipio a las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria en el país, para poder hacer limpias de las calles, ¿no? Todos los días en las mañanas. Entonces puedes ver principalmente muchas personas centroamericanas y de origen haitiano, o esta diáspora afrodescendiente que también está migrando y está presente aquí en Chiapas, ¿no? Pero también puedes ver a otro tipo de personas haciendo trabajos o que han estado todo el tiempo, ¿no? Y que están sumamente relacionados con la cuestión de los migrantes, que es el trabajo del sexo servicio o la comercialización corporal, digamos, de cierta manera, ¿no? Principalmente a las mujeres de origen cubano, mujeres de origen centroamericano y recientemente también hombres que practican el sexo servicio, ¿no? Doctor, perdón, disculpa que lo interrumpa, pero en ese caso, bueno, por lo que estoy entendiendo y mi poca experiencia en temas de migración, por lo que veo a 1 año y 6 meses, casi 17 meses, no se han hecho las cosas bien, y más ahorita con el tema de la pandemia. Pero sí me preocupa el tema de la prostitución de hombres y mujeres. Y bueno, no solamente es un fenómeno, fíjese que también lo he visto en Palenque, pero es un tema que puede llevarnos a otro problema de contagio de enfermedades como el SIDA, si no se tiene un control, y ya no sería solamente el coronavirus, sino serían enfermedades que ya están desde hace mucho tiempo y podría, a raíz de toda esta crisis económica y pandémica y económica que nos está impactando a todos y más a esta gente, que tendrá que, lamentablemente hay que decirlo, a prostituirse en este oficio tan viejo, pero sin control sanitario, doctor. Eso es peligroso. Sí, claro, mira, aquí el problema creo que es abrir un poco más la mirada, ¿no? Estas enfermedades han sido o son, digamos, si las podemos nombrar, o me atrevo yo a nombrarlas, desde esa cuestión, son endémicas ya de Tapachula, ¿no? El contagio por tuberculosis, contagio por VIH, ¿tanto así ya? Gripes, sí, es ya endémico, digamos, de cierta manera, ¿no? Y se debe mucho a que no hay capacidades del Estado para poder hacer la contención, ¿no? Y aquí vuelvo a repetir, hay que voltear a ver hacia los procesos colectivos o comunitarios. Principalmente en Tapachula no existen muchas asociaciones civiles o muchas organizaciones no gubernamentales que trabajen con el tema migrante. Aquí quiero como presentar, digamos, hacer visible la tarea que hace una mano amiga en la lucha contra el VIH, que si bien lo que hace en Tapachula es la detección, de
de personas con VIH-Sida, la prevención, pero dentro de las 4 paredes de su hospital. Pero doctor, pero entiendo que no solamente es un tema de las ONGs, organismos no gubernamentales, es un tema de salud pública y tiene que ver del Estado, el federal y el estatal y el municipal. No se está haciendo. Claro, pero es que no está dentro de la agenda. Esta cuestión de migración no está dentro de la agenda porque el mismo Estado, de cierta manera, ha delegado toda la tarea hacia las organizaciones civiles, ¿no? Podemos ver el caso de Tijuana, que en Tijuana lo que hace el Estado es controlar el espacio o cómo se vive el espacio público, ¿no? En Tijuana. Y cómo viven el espacio público principalmente los migrantes. Aquí lo que ha hecho también el Estado, especialmente con la pandemia, es dar medidas más coercitivas de cómo se vive el espacio público, ¿no? Cómo están divididos, en qué secciones se les permite habitar a estos migrantes. Pero los que se llevan todos los aplausos, porque el Estado así lo ha hecho y lo ha delegado, es hacia todas las organizaciones civiles, hacia todos los albergues. El Estado no ha cumplido con su tarea. Y el Estado se ve que hasta ahora no quiere cumplir con la tarea. ¿Por qué? Porque las políticas públicas que salen o que emanan del Estado mexicano, emanan por completo desde las políticas globales, en este caso las políticas de Estados Unidos, ¿no? Preocupante, doctor. Sí, o sea, la política que México está llevando es una política muy suave, pero a la vez muy fuerte, porque responde a cuestiones directamente de Estados Unidos. Así es, doctor. Observamos que realmente el escenario, el contexto histórico y el contexto actual es verdaderamente complejo, no sé qué otro adjetivo usar, pero es bastante agudo. Es una bomba de tiempo, doctor. Claro, y aquí lo que hay que ver, digamos, lo que nos toca a nosotros como sociedad de cierta manera, es un poco dejar las estigmatizaciones de lado, ¿no? Ver más allá del cuerpo migrante como un arma bacteriológica o un arma bioquímica que viene a nuestro país y puede infectar, ¿no? Para empezar, la pandemia, si la queremos ver desde cuestiones relacionadas con la migración, la pandemia inició por una migración que se daba desde el privilegio, ¿no? Es decir, la pandemia se exportó, el virus se exportó a México por aquellos que fueron a Europa, por aquellos que fueron a Estados Unidos o que visitaron alguno de estos lugares que interactuaban más con el virus, ¿no? Y que vinieron al país e importaron el virus, importaron la enfermedad, pero la importaron desde una migración privilegiada, desde una migración distinta a la migración que hacen todas estas personas, ¿no? Doctor, ahora lo delicado, si pudieras ayudarnos a aclarar un poco antes que terminemos el programa, acento de la xenofobia. Ayer recogíamos comentarios de gente verdaderamente hasta molesta, enfadada sobre el movimiento humano de los migrantes ahí en toda esta nuestra franja fronteriza a propósito del coronavirus y esta mención que haces de señalarlos como armas bacteriológicas me parece bastante gravísimo. Es que muchos vemos desde ahí, ¿no? Vemos el cuerpo del migrante y principalmente si a ese cuerpo migrante le sumas otras cuestiones como ser un migrante haitiano o una persona afrodescendiente. De color negra, le vas a sumar otras cuestiones relacionadas con la piel, ¿no? Otras cuestiones que siempre se le han sumado al migrante. Que siempre se le ha dicho, por ejemplo, al migrante guatemalteco, es sucio, viene sucio, en su país el sistema de salud es deplorable, etcétera, no tiene estudios. Todas estas cuestiones y todas estos discursos, digamos, forman las balas de ese imaginario de pistola que nos estamos haciendo, o de ese imaginario de arma que nos estamos haciendo con los migrantes. Oye, doctor, ¿no? Somos clasistas también con los migrantes, porque lo que he visto en Palenque de todo el grupo de migrantes que ha llegado, que los cubanos y las cubanas son más aceptados. Claro, porque ahí hay una exotización del cuerpo, está muy relacionado con
con lo exótico del cuerpo, ¿no? Sí, es decir, por supuesto, el son imaginario guapas, que la verdad no tenemos de niego Cuba, ¿no? eso. No lo niego, ambos, hombres y mujeres guapos, los cubanos. Sí, tiene que ver mucho con eso y tiene que ver principalmente con la blanquitud. Sí, Y claro. no hablo de los extremos de una piel negra a una piel blanca, ¿no? Sino de cómo que nace desde ahí y que tiene la raíz desde ahí, pero cómo hemos hecho imaginarios como que fueran una paleta de colores, ¿no? O como estos memes famosos de Facebook, que entre más blanco esté la paleta de colores de la piel, más confianza da, ¿no? Está muy relacionada esta cuestión de confianza o de seguridad con el ser más blanco, o la inseguridad, o la desconfianza, o la criminalidad, o la criminalización, con cuestiones de la negritud de la piel, ¿no? Y eso se puede ver al interior tanto de nuestro país como de los países de orígenes de estas personas, ¿no? Por ejemplo, el caso ahora de El Salvador. Hay una cuestión de criminalización exacerbada en las cárceles y que está muy relacionada con el mismo cuerpo, ¿no? Por supuesto. De un cuerpo tatuado y un cuerpo... Porque es raro ver a un cubano tatuado. No he visto muchos cubanos tatuados, pero sí he visto muchos centroamericanos, más salvadoreño, tatuados y en exageración, ¿eh? Y fíjate que los... Estamos en una cuestión más amplia, porque sí, es una cuestión sumamente cultural, ¿no? O sí, sea, cómo han vivido desde pequeños o cómo han aprendido a hacer vida, ¿no? Estas personas. Por cierto, doctor, tienes comentarios en las redes y mensajes y saludos de Daniela Guillén, Edwin Morales González, Carlos Moreno, también Arín Azael González, Julián García, te felicitan, Morelos Morales Pacheco, te felicitan sobre tus comentarios, todos preocupados. Y más con lo que ha señalado, que tal parece que esta agenda de migración, ya de por sí tan compleja, ahora con lo que nos has dicho y de lo que tú has investigado y lo que sabes y lo que has leído y tu experiencia de campo, tal parece que no entra en la agenda prioritaria para este gobierno federal y estatal, y también en lo municipal, los municipios que les corresponde. Dice la gente que eso es lo preocupante de los comentarios que tienes aquí en las redes. De hecho, hay algo que me pareció muy interesante, que fue en Tapachula, y es que comenzaron a ver estos anuncios. Aquí el municipio optó por que en el camión de la basura, el camión de la recolección de la basura, se diera un mensaje para que se quedaran las personas en su casa y siguieran estas jornadas de sana distancia, ¿no? Y lo que me pareció muy curioso es escuchar este mismo mensaje en francés. Y aquí hay como ya, digamos, un trabajo realizado, bien hecho en cuanto a canales de comunicación, en cuanto a cuestiones abiertas con estos procesos del municipio, ¿no? ¿Por qué en francés, doctor? ¿Vale? ¿Por qué en francés? ¿Por grupos africanos? Sí, la mayor demografía de personas que están viviendo en Tapachula de origen extranjero son haitianas. Ok, sí, cierto, hablan el francés. Sí, y principalmente que están solicitando refugio, ¿no? Muchos de ellos buscan quedarse a vivir ya aquí en México, ¿no? Ya sea en Tapachula, en Tijuana. Tijuana es uno de los casos ejemplos de este proceso, ¿no? De que cambió, digamos, la ruta o el deseo de la migración. Ya no fue hacia Estados Unidos, sino quedándose en México, ¿no? Y también desde ahí el Estado tendría que fortalecer políticas públicas o producir políticas públicas, mejor dicho, que ahora vean esta mirada, ¿no? Y especialmente yo creo que la pandemia da también para poder elaborar políticas públicas de salud mucho más amplias, mucho más abiertas y mucho más enfocadas, ¿no? Y de una u otra forma regionalizadas, porque eso, digamos que es algo principal, ¿no? La cuestión de regionalizar en estas estrategias. Sí, claro. Doctor, para ir cerrando, tenemos 2 minutos para cerrar, y muchísimas gracias por tu colaboración el día de hoy, que de ayer a hoy le estamos dando seguimiento, atención a este caso de la frontera sur, que ha despertado mucho interés en la plataforma digital de Ultimatum. Para ir cerrando, en minuto y medio, que algunas autoridades que están escuchando y están atentos en este momento, ¿qué
¿qué le agregaríamos que deberían estar pendientes para atender este caso de manera puntual de acuerdo a tu experiencia y con lo que se está viviendo hoy día y con todos los estudios al alcance que se han hecho sobre esta temática de la frontera sur, doctor Antonio? Claro, yo digo que la primera y la más importante y la más inmediata debería de ser la producción o la creación de estos canales de comunicación que hagan eficiente la llegada de todas las indicaciones del Estado, ¿no? Estas indicaciones generales que todos estamos, y quiero esperar, estamos llevando a cabo, ¿no? Esa sería como la cuestión más importante, ya sea en idiomas distintos, pero también en idiomas distintos internacionales, pero en otros idiomas internos, ¿no? Como son en Soxiles, en Central, en otro tipo de lengua. Sí, claro. Por otro lado, también sería la ampliación del sistema de salud, ¿no? Que eso sería como lo más inmediato, para que estas personas puedan recurrir, si en dado caso se diera a dar que alguno de ellos tienen estos síntomas sobre la enfermedad, pudieran acudir a alguno de los lugares, ¿no? Sin embargo, tendrían que en primer momento crear ese canal de comunicación idóneo, especialmente hecho de manera específica para estas personas, porque si no, no van a saber cuáles son los síntomas tampoco, ¿no? O sea, hay un desconocimiento, creo, fuerte de qué es lo que está sucediendo en este caso. La tercera parte, que creo que corresponde ya a una revisión dada después de este proceso, y es agilizar, digamos, de cierta forma, y rebustecer bastante la capacitación al personal que trabaja o que está muy cercano a migrantes. En este caso en Chiapas y especialmente en Tapachula, la cercanía con los migrantes se da en todos los procesos, ¿no? Y en todas las formas y en todos los lugares u oficinas del Estado. Y se tendría que capacitar para sensibilizar de cierta manera el trabajo con este tipo de población, para después poder comenzar también a ya hacer políticas públicas migratorias duras, no en cuanto a quitar permisividad, quitar como dicen algunas personas, cierren la frontera o les prohíban la entrada, etcétera. No, esa no es la solución, ¿no? Tendríamos que ver otras formas, y que es más rebustecer la cuestión de un Estado protector, ¿no? Y un Estado benefactor, no solamente para nosotros como ciudadanos de este país, sino como para estas personas que vienen migrando, que se vienen desplazando y que de cierta manera también están construyendo una nueva vía para poder alcanzar esta ciudadanía que todos queremos tener o que todos nos imaginamos, ¿no? O sea, la migración ya casi no está volteando a los Estados Unidos. La migración está viendo, o los procesos migrantes están viendo en quedarse en México y en producir desde México, ¿no? Hay muchos ejemplos donde los migrantes o la migración ha sido una punta de lanza o un trampolín para que el Estado también pueda crecer, ¿no? O para que el Estado pueda seguir desarrollando muchas cuestiones. Muy bien, doctor, te agradecemos muchísimo la entrevista, y en cuanto tengamos otra oportunidad, porque es un tema que da para mucho, para un programa más amplio y con mucho más datos, te agradecemos mucho que nos hayas recibido esta llamada, y te estaremos molestando en los siguientes días o en las siguientes semanas. Por supuesto. Claro, yo con todo el gusto del mundo agradezco mucho la oportunidad que se da para poder al menos comunicar estas cuestiones y muy bien, platicar un poco. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Pues interesante y preocupante. Sí, interesante y preocupante. La verdad es que es un tema que da para mucho, y seguiremos pendiente. Pues nos despedimos con esta entrevista y nos vemos en la siguiente hora. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.